Y le doy la bienvenida al doctor Ernesto Kaufmann. El doctor Kaufmann es investigador del CONICET, es doctor en ingeniería y vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas, el CIFASIS, CONICET, Universidad Nacional de Rosario. Hace tiempo que quería hablar con él para que nos explique, porque a través de un proyecto ellos desarrollan herramientas que tienen que ver con la detección de los casos de COVID-19, la aceleración de esa detección de casos que les permite justamente a los diferentes gobiernos de las diferentes localidades o provincias, en este caso la provincia de Santa Fe, tomar decisiones y políticas al respecto. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es, de manera sencilla, para que los humanos podamos entender cómo es este método que ustedes utilizan para poder hacer este cálculo. Bueno, nosotros usamos unos modelos epidemiológicos que tratan de ir, de seguir la forma o la dinámica con la cual se va propagando el virus en una población. Entonces, cómo se van propagando los contagios del virus. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona, desde el momento que se contagia, pasan un par de días, 3, 4 días, hasta que empieza a contagiar, y solo contagia durante una ventana de tiempo, durante un periodo de tiempo, ¿sí? Lo que uno no sabe bien es a cuántas personas va a contagiar cada uno en promedio en esa ventana. Entonces, estos modelos van siguiendo esa lógica a partir de suponer un valor para ese número de personas que cada uno contagia. Ese número se llama R0, se le llama OR, que lo deben haber escuchado nombrar, se llama el número reproductivo, y dice justamente eso, a ver a cuántas personas contagia en promedio cada persona contagiada. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar cuál es el valor SDR que explica mejor toda la última parte de la curva conocida. Nosotros sabemos la curva de contagios, cómo fue evolucionando. Entonces, lo que buscamos a ver, según este modelo, estos modelos clásicos, cuál es el valor que mejor nos explica lo que pasó hasta acá. ¿Cuántas personas contagió cada persona para que la curva haya sido esta? Y como eso depende del comportamiento social, del contacto social entre las personas, cuanto más contacto social, más contagios, entonces a partir de ahí uno puede suponer, bueno, ¿qué pasa si el contacto social, el comportamiento social sigue igual? Entonces es muy simple, digamos, a partir de ahí deducir qué pasa si todo sigue igual. El modelo simplemente proyecta cómo se comportaría, cómo se iría propagando con ese comportamiento social. Y después hacemos escenarios distintos, de decir, bueno, ¿qué pasa si se reduce un 10%, un 20% o lo que fuera el contacto social? Y hacemos proyecciones con distintas alternativas y posibilidades que puedan pasar de acá en adelante. Bien, teniendo un poco en cuenta este modelo, cómo estamos en la provincia, ¿no? Bueno, me imagino que las realidades deben ser diferentes, porque son diferentes las realidades y las medidas que se han tomado. Si usted dice que este número depende del distanciamiento social, digo, las medidas que se han tomado no son las mismas en el sur de la provincia que en otros lugares. Claro, bueno, hasta ahora, la foto de la provincia es que venimos con el mismo número ese, en torno a 1,6, 1,7, que es un número muy alto, ese R0, desde hace 2 meses. Venimos, ¿y eso qué implica? Que vamos duplicando los casos nuevos cada 11 días, 12 días, 11 días en general en la provincia. Si hace 2 meses teníamos 10 casos por día, 11 días después pasamos a tener 20, 11 días después pasamos a tener 40, 11 días después 80, y así sucesivamente, y llegamos ahora que estamos al borde casi de los 800, 900, cerca de los 1000 casos incluso por día. Esa sería una visión global, digamos, de la provincia. Después, por supuesto, hemos hecho estudios por departamentos, departamento Rosario, departamento de la capital, y en realidad la dinámica es muy parecida, solo que como si hubiera empezado en momentos diferentes, ¿no? Es una cosa que suele pasar. Es como que hace lo mismo la curva, pero viene un poquito más tarde. Como que el crecimiento en toda la provincia empezó a fines de junio. En Rosario empezó a mediados de julio a notarse. En el departamento de la capital empezó ya no me acuerdo, ya estoy perdido, a principios de agosto, Claro. mediados de agosto.
y así, digamos, se ha ido dando la dinámica, que es la lógica, la forma en que normalmente se dan estas dinámicas, y se da toda con un crecimiento parecido en los tiempos de duplicación. A ver, Ernesto, te cuento la situación en Sunchales para que nos ayudes, a pesar de que por ahí no la estudiaste directamente, a entender qué tenemos que esperar. Hace 2 semanas no teníamos un caso, algo que nos llamaba la atención por la dinámica y el movimiento desde lo que es la producción, la industria que tiene esta ciudad. Hace 10 días surgió un caso que, como se detectó en Rosario, quedó allí. El lunes se conoció el segundo caso, aquí. El martes el tercer caso y hoy 2 casos más. Todo en esta semana, estamos en 5 casos, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, siempre depende de las acciones. O sea, esto, como decimos, es comportamiento social, básicamente, y a veces, cuando hay muy pocos casos, siempre está la oportunidad de bloquear los contagios. Entonces, o sea, acá, por ejemplo, en Rosario estuvieron bloqueados los casos mucho tiempo. Aparecía un caso, se aislaba, se buscaba quiénes eran los contactos estrechos, con quiénes había estado. Se hacía toda una investigación detectivesca, digamos, y se aislaba a todas las personas que pudieran llegar a estar contagiados, entonces el resto de la gente podía seguir, digamos, sus actividades normalmente. Eso funciona cuando hay pocos casos. O sea, usted en Sunchales da la impresión de que están en esa situación que podrían llegar a contener antes que aparezca ese crecimiento exponencial evidente. Uh-huh. Entonces, nosotros una recomendación que estamos dando hace un mes más, o sea, y ahora lo adoptó la provincia, es que si una persona tiene síntomas compatibles con COVID, tiene que aislarse inmediatamente, primero, y avisarle además a sus contactos estrechos de los últimos 2 días para que se aíslen, antes de esperar ningún resultado. O sea, ¿por qué? Porque uno normalmente empieza a contagiar 2 días antes de tener síntomas. Uh-huh. Entonces, esa creo que puede ser o sea, ese tipo de políticas, y eso es hacia la gente, ¿no? Pero si desde el municipio, digamos, desde las autoridades, se implementa una política de rastreo, así, aislamiento similar, creo que están a tiempo, digamos, de contener y evitar, digamos, que aparezca ese crecimiento exponencial. Pero es como que igual hay que empezar a tomar muchísimas precauciones porque esos 2 casos que ya fueron detectados muy posiblemente hayan ya contagiado a otros. Siempre estamos viendo una foto vieja, que tiene 10, 11 días. Eso, ¿no? Y además lo que se hace hoy lo vamos a ver dentro de 15 días. Digo, la importancia de tomar medidas hoy para frenar esto. Claro, sí. Eso, acá el tiempo es una cosa crucial. O sea, siempre una cosa que muestran los modelos con los que trabajamos nosotros y que muestra también la experiencia, digamos, porque con este virus aprendimos todo sobre la marcha. O sea, no había ningún experto, porque no existía esto. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que cuanto más tarde se toman las medidas, más largas terminan siendo y más duras tienen que ser. Entonces, a veces tomar a tiempo, aunque parezca decir, ¿por qué tomar algún tipo de medida si tenemos 2 casos? Bueno, es para evitar tomarla con 20 o con 30 y con 40, que van a tener que ser mucho más duras las medidas. Eso es como una cosa, digamos, que a veces es difícil, porque a veces la gente, si no ve muchos casos, no entiende que hay problemas. Ernesto, yo leí ayer las proyecciones que habías hecho sobre el departamento La Capital. Creo que hoy el intendente Emilio Jatón estuvo analizando también la situación como para poder tomar alguna medida, porque ustedes están estimando alrededor de 300 casos diarios para fin de mes, y esto continúa de esta manera. Sí, para principio del otro mes, o sea, sería algo así, creo que alrededor del 7 de octubre, una cosa así. O sea, de acá a un mes podría llegar al orden de los 300 y eso sigue igual. Bien. Pero que no tiene tampoco mucho misterio. O sea, si hoy están en torno a los 80 casos, bueno, digo un número porque no estoy tan seguro en cuánto están, no recuerdo. O sea, dentro de 11 días, 12 días, que cada cuánto está duplicando Santa Fe también, van a estar en torno a los 160, 12 días más, eso da 300 y pico, o sea, 320 da. Uh-huh. Entonces, es casi matemática simple, elemental, digamos, la que permite llegar ahí. Por supuesto, el problema es, nosotros usamos modelos bastante más complejos, pero siguen esa lógica, digamos, aplica siempre, ¿no? En la cabeza de pensar esto de los tiempos de duplicación y empezar a pensarlo, a ver qué pasa si duplico cada 11 días, multiplico por 2 y a los 11 días vuelvo a multiplicar por 2.
Bueno, es más o menos lo mismo que el modelo. ¿Y cuándo baja y por qué baja ese pico? ¿Baja porque, bueno, se toman medidas, se retrocede de fase, entonces se evita el contacto o baja de manera natural? Bueno, eso es, o sea, hasta acá bajó, en todos los lugares que bajó por medidas. Eso, porque, o sea, mucha gente, hubo un problema, sobre todo el mundo esperaba el pico, el pico, el pico. Sí. Estaban ahí y la verdad, yo no entendía, como yo no vengo de la parte de epidemiología, sino de los modelos, yo no entendía por qué buscaban ese pico, sino las ecuaciones decían que no, yo vengo de la matemática. Y, o sea, efectivamente no llegaba nunca al pico, o sea, me daban la razón, Claro. nos daban la razón a los matemáticos. Y claro, el tema es que hay otras, o sea, en realidad sé por qué lo esperaban, porque en otras enfermedades aparece muy rápido ese pico. El tema es que esto es tan contagioso que para que llegue el pico se necesita que haya un porcentaje muy alto de la población que ya se haya contagiado. O sea, ese pico natural. O sea, obviamente, si yo cierro todo, bajan los contagios. Eso no hay duda. Eso es lo que hicieron en Europa, la forma en que en su momento, después, ¿qué pasó? Cuando volvieron a flexibilizar, volvieron a aparecer los casos. Hasta que no esté la vacuna, creo que no hay otra opción. Bien. Eso por lo menos lo que creo estamos todos de acuerdo. Ahora, ese famoso pico natural es cuando, o sea, esto funciona así. 2 personas en este momento, ponele, contagian a 3, más o menos. Ese es el ritmo, es un poquito más en realidad, pero para ser fácil. Si una de esas 3 ya está contagiada, o ya tuvo el virus, no se contagia, entonces 2 contagian a 2. Y eso quiere decir que ya no crece más la curva de contagio. Claro. Esa es la explicación del famoso pico. Pero imagínate que para eso tiene que contagiarse 1/3 de la población. Claro. O sea, estamos hablando de un desastre mayúsculo. Entonces, nunca se llega a ese pico natural que tanto esperaban, digamos, al principio. Hay que tomar, sin medidas, no va a llegar, digamos. Bien, yo me quedo, entonces hablamos con médicos, hablamos con científicos, hablamos con matemáticos y siempre caemos en lo mismo, que es el seguir cuidándonos hasta tanto esté la vacuna. Y me quedo con esto, porque si este número R depende, como vos decías, del distanciamiento social, no nos queda otra que cuidarnos entre nosotros unos a los otros. Sí, no, hasta ahora es la única vacuna conocida. O sea, el distanciamiento es lo único que ha funcionado en todo el mundo. O sea, no ha habido una excepción a eso, digamos, en el mundo acá que haya funcionado, que no haya sido el distanciamiento. Lamentablemente no nos queda otra. Doctor Kaufman, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a entender un poquito mejor todo esto, cómo lo estudian ustedes, cómo se lo transmiten y asesoran a quienes nos gobiernan y bueno, y un poquito cómo se da este fenómeno que, como usted decía, ¿no? Estamos todos intentando entender y aprender del mismo. Bueno, no, gracias a vos.